Bueno, en este vídeo continuamos con el trabajo del fauno con la vacante y estábamos en un estado de encaje general de los personajes ya con un fondo y con una base de claroscuro inicial, ¿no? Estábamos ya en este punto y ahora entramos en una fase más de concreción, de detalle, un poco ya entramos, vamos a entrar en el previo a la fase de acabados, ¿no? Entonces veis que estoy trabajando con el Conté y estoy trabajando por básicamente la parte de la cabeza, de arriba, ¿no? Estoy dentro de la estructura de la cabeza, que podríamos decir que la compone la cara y lo que es la zona del pelo, son dos zonas dentro de lo que sería la cabeza, pues la estructura de lo que es el pelo, en este caso, pues se compone de las hojas de pámpano típicas del tema mitológico, las hojas de la bueno, de la vid, de la planta de la uva, y la cabeza del fauno característica con los cuernecitos. Entonces ahora con el conté, la punta del conté permite perfilar estos detalles más, empezar a estructurar dentro de esa zona, porque todo va apareciendo de manera paulatina, ya lo vais viendo, todas estas estructuras dentro de esa estructura, ¿no? Entonces, ahora estoy haciendo como una distribución de dónde se colocan pues, las diferentes hojas de esta corona, los cuernos, o sea, distribuyendo un poco lo que pasa aquí dentro de la zona del pelo del personaje, ¿no? Y a la vez también trabajo, como está por composición al lado de la cabeza, el racimo de uvas que está estrujando con la mano, ¿no? Empezarán a aparecer un poco los granos de uva. O sea, un poco empiezo a concretar un poco toda la parte de arriba, ¿no? Ya vais viendo que van apareciendo estos trazos pequeños con el conté, esta punta más fina del conté, que permite también trabajo a la vez que los granos de la uva, un poco la mano, el gesto, y van apareciendo también los dedos de la mano. Todo va dentro de la gran estructura del croquis, ya van apareciendo los detalles poco a poco, ¿no? Esto es el proceso correcto. Ya no dudo de mi encaje, ¿no? El encaje ya es lo que digo, ¿no? El encaje ya lo tengo, lo he dado por bueno en el paso anterior, muy importante, y ahora ya estoy en otro momento, trabajando ya más concretamente, estructuras más pequeñas. Todavía no son los acabados, pero sí ya son concreciones, una más concreta. Enfocar la lupa, que digo yo, ¿no? Es como irnos acercando al tema gradualmente. Y he decidido empezar por arriba. Podía haber decidido, esto son cosas, los dibujos se pueden abordar de muchas maneras, ¿eh? Podía haber decidido empezar por ejemplo, empezar por la chica. O sea, a mí me parece en esta composición más importante empezar por la figura masculina porque es la que desarrolla más la acción, ¿no? Y o sea, empezar por arriba, también por temas técnicos de no estorbarme luego, o pasar la mano por encima, todo este tipo de cosas. Los dibujos siempre dicen que va bien empezarlos por la derecha para no, digamos, borrar con todo este tipo de cosas técnicas, va bien tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces ahora va bien, en este caso va bien empezar por la parte de arriba, pero bueno, que se podría empezar por otro lado, ¿no? Veis que cambio también al difuminador. El difuminador lo combino con el conté, en este caso es un difuminador pequeño, con punta fina, porque también lo trabajo de manera como si el difuminador fuera un lápiz. Con el difuminador también se puede trazar. No solamente difumina, sino que puedes trazar. Y los trazos del difuminador siempre son más suaves. Al no tener punta, de hecho estoy pintando porque el difuminador está sucio, no porque el difuminador pinte. El lápiz sí pinta porque tiene mina, el difuminador no. Pero, como está sucio, puedes hacer unos trazos más suaves, que en algunas zonas de esta corona, que estoy trabajando ahora, de la corona esta de pámpanos, pues me interesa, porque me interesa que los trazos no sean tan negros, ¿no? Que sean unos trazos más suaves. Entonces veis que voy cambiando. A veces cojo el difuminador, a veces cojo el lápiz, ¿no? Y veréis que también utilizaré la goma. Cuando tenga que aclarar zonas, también utilizo la goma. En este caso utilizo la goma, pero también se puede utilizar sabéis que existe el lápiz goma, que también nos da una punta de goma más fina para zonas, para detalles que haya que quitar. En el fondo estamos trabajando con polvo negro, polvo de carboncillo, polvo de lápiz conté, y entonces
estamos trabajando con intensidades de negro y de grises, y quitamos y ponemos, y ahora ya estamos en ese juego, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy borrando una zona de la corona, y entonces empiezan a aparecer las hojas que estaban como veladas. Básicamente, en esta composición se producirán entre 3 y 4 grises, teniendo en cuenta el oscuro del fondo. No es una composición demasiado complicada en cuanto a tonos. Hay una serie de zonas un poquito más oscuras dentro de lo que son las figuras, luego pasamos a un gris general que se repite muchísimo, es como una luz velada, y luego están las zonas iluminadas, o sea, entre 3 4 tonos como máximo. Lo que sí exige bastante este tema es un trabajo de perfilado importante, porque hay bastantes detallitos bueno, por el tema mitológico, ¿no? No simplemente son los dos cuerpos, el trabajo de los músculos o de las anatomías, sino que hay pues estas cositas, ¿no? que determinan pues eso, sobre todo el fauno, ¿no? Que tiene como más características. La vacante, la chica es más, bueno, una chica, simplemente no tiene atributos así mitológicos de ningún tipo, simplemente es un desnudo, ¿no? Femenino en este caso. Pues bueno, ya veis que voy perfilando y trazando los detalles de la cabeza, ¿eh? Todo el rato ya es un trabajo más de concreción. Cuando trabajo los límites, cuando estoy perfilando los límites que tocan al fondo, a veces trabajo un poquito el fondo, oscurezco para que se me perfile justamente el acabado de esa zona con el fondo, ¿no? Y a veces lo difumino, a veces no, o sea, ahora va saliendo, va emergiendo el tema. Es siempre este proceso de que vaya apareciendo. Nada se acaba completamente, no empiezo a dibujar una hoja de la cabeza y la acabo perfectamente, no, van apareciendo simultáneamente las que están alrededor, todo va como surgiendo. Este es el tipo de planteamiento en este tipo de trabajo, ¿no? Es muy académico, es un trabajo muy... Hasta en un momento en el que decide, en este caso el artista o el pintor, decide dejarlo de una manera. Puedes dejar zonas perfectamente acabadas o muy concretadas y otras no tanto, y otras incluso que se vea deliberadamente que no está hecho, que será lo que pasará en este tema. Ya veréis que al final habrá zonas de la figura, las que no son el tema principal del gesto, del abrazo de la chica y el gesto de las uvas del fauno, que quedarán como más esbozadas, quedarán menos concretadas, ¿no? Simplemente ya de encaje prácticamente. Ahora estoy empezando a concretar justamente el racimo de uvas. Veis que empiezo a perfilar los granos, simplemente relacionándolos. Siempre estoy relacionándolos, o sea, si pongo este aquí, estoy inmediatamente pensando en el espacio para que no sea muy grande lo que estoy haciendo, teniendo en cuenta que me quedan otros granos que poner. Siempre estamos comparando, ¿no? La estructura siempre se relaciona con las subestructuras. Esto siempre, estructura grande, donde irán unas estructuras más pequeñas, ¿no? Bueno, pues veis que ahora también le doy un poco de claro oscuro al fondo, cambio el difuminador, todo el rato es lo mismo, ¿eh? Ya es un trabajo más de concreción. Ahora estoy trabajando la zona delante, perfilando el fondo para que se entienda bien dónde queda el volumen del antebrazo, toda la zona esta del final de la cabeza y el principio de la mano con el racimo, bien delimitada, ¿no? Ahora estoy... Para justamente que se despegue este brazo, lo que tenemos que conseguir es este brazo que no se quede enganchado. Aquí estamos, de hecho, estamos trabajando una perspectiva. Esto es un ejercicio que tiene esta complicación. Esta mano con este racimo no puede quedar enganchada atrás. De alguna manera se tiene que entender que es un primer plano. O sea, no es un primer plano, es un primer plano con respecto al personaje masculino. El primer plano sería la cabeza de la chica y el hombro de la chica sería lo que está más cercano a nosotros, ¿no? Pero con respecto a la figura masculina sí que es un primer plano. Hay que entender un poco lo que estamos viendo. Esto es otra de las cosas que siempre explico. Hagamos lo que hagamos en un tema de composición de figuras, como en un bodegón, como en cualquier tema. Tenemos que entender qué está pasando, qué tenemos más delante, qué tenemos más detrás, cuál es la situación de las cosas. Esto es importante saberlo, tenerlo en cuenta de antemano.
porque en el fondo es lo que tenemos que explicar al espectador. Son trazos muy pequeños, en algunos sitios simplemente son perfiles que primero esbozo y luego a veces vuelvo a insistir, a veces no. Depende de la concreción que le quiera dar. En este caso insisto bastante porque, como os estaba comentando, necesito explicar muy bien que no se enganche, que este plano se despegue de la parte de atrás. Es fundamental, si no este tema no funcionaría. Es una de las complicaciones de este tema. Finalmente, en vídeos posteriores veréis que seguramente habrá algún realce de luz con el pastel blanco a ultimísima hora, justamente para despegar todos, para crear estas diferencias de tono, que son las que juegan. El juego de la luz es lo que nos hará acabar de crear esta ilusión, ¿no? Esta ilusión de perspectiva aérea, en este caso. Ahora estoy trabajando la parte de atrás del racimo, que también aparecen unas uvas atrás. Es importante en este caso el trabajo del racimo también, porque claro, si esto quedara inconcreto podría dar la sensación de otra cosa, ¿no? Este tema. O sea, podría parecer que está en un gesto violento hacia la figura femenina, ¿no? Parecería que tuviera ahí, no sé, ¿no? Como si estuviera agrediéndola, ¿no? Entonces, o sea, en este caso parece como que está estrujando las uvas, ¿no? Para mí es la intensidad psicológica del tema, ¿no? Como si estuviera estrujando las uvas sobre con esta expresión de sátiro, ¿no? Sobre la vacante, ¿no? Esta cosa un poco exaltada, ¿no? El tema este.